La pareja, ambos médicos de renombre, había construido juntos una fortuna envidiable. Mohamed y Elana no solo eran exitosos en sus carreras, sino que también se habían convertido en un ejemplo destacado de la élite local. Desde afuera, muchas personas no podían evitar admirarlos e incluso envidiar la vida próspera y feliz que llevaban. Sin embargo, detrás de la puerta cerrada, la realidad era mucho más cruel. Nadie sabía que Mohamed, ese esposo exitoso, escondía una naturaleza despiadada, mientras que Elana, la hermosa esposa, solo sabía soportar en silencio. ¿Cuál sería el destino que les aguardaba? Bienvenidos a Expedientes de Casos Reales. Hoy exploraremos un caso ocurrido en la ciudad de Toronto, Canadá. Pero antes de adentrarnos en la historia principal, dirijamos nuestra atención a Windsor, una ciudad situada a 400 millas al sur de Toronto, justo al otro lado del río Detroit. Conocida por su alta tasa de criminalidad, Windsor parecía mucho más tranquila. Aún así, dentro de todo el país, seguía considerándose una ciudad algo rezagada, ubicada en el extremo sur de Canadá, con una población inferior al 1.000.000 de habitantes. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, una pareja de inmigrantes de Croacia comenzó a trabajar en una gran planta automotriz de General Motors en Windsor. En 1970 y 1977, dieron la bienvenida a sus dos hijas, inteligentes y encantadoras. La hija menor, Elana, desde pequeña mostró un talento excepcional para las matemáticas y las ciencias. Ya en la secundaria, había definido su objetivo de convertirse en médico. Durante esa etapa también vivió su primer amor, y ambos lograron ser admitidos en la Universidad de Windsor. Sin embargo, tras graduarse, Elana se mudó a Ottawa para estudiar medicina, continuando con su formación académica. La distancia geográfica y el paso del tiempo hicieron que su relación se resquebrajara, y finalmente se separaron. A diferencia de muchos, Elana no buscó apresuradamente una nueva relación para llenar el vacío emocional. Durante los 3 años posteriores a la ruptura, decidió concentrarse por completo en sus estudios, dejando que el tiempo sanara su corazón. Pero el destino tenía otros planes. Una noche de 2003, un giro inesperado apareció en la vida de Elana. Un joven llamado Mohamed entró en su mundo. Esa noche, en una sala del hospital en Ottawa, apareció un rostro nuevo, Mohamed, un residente recién llegado. Al igual que Elana, era un joven inteligente y extraordinariamente talentoso, egresado de una universidad de prestigio y posteriormente admitido en la Universidad de Yale. Mohamed obtuvo una maestría en química orgánica, aunque destacaba por su talento académico. En la comunicación y en las relaciones sociales, era torpe hasta niveles casi inaceptables. La primera cita entre Mohamed y Elana transcurrió en un ambiente de incomodidad. Ambos no encontraban temas comunes sobre los cuales conversar. A pesar de sentirse atraídos mutuamente, ninguno sabía cómo expresarlo adecuadamente. Quizás debido a haber estado soltera por tanto tiempo, Elana estaba ansiosa por iniciar una nueva relación para llenar el vacío emocional de los últimos años. La joven inteligente decidió, sorprendentemente, ignorar ciertos detalles importantes y dar el paso para iniciar formalmente una relación con Mohamed. Durante el tiempo que se conocieron, su relación enfrentó numerosos conflictos, y en realidad existían muchas diferencias irreconciliables. Pero Elana, embriagada por el amor, parecía no preocuparse por esas diferencias. Se enamoró de Mohamed de manera apasionada y ciega. Incluso cuando Mohamed todavía mantenía contacto y vacilaba entre Elana y una amiga de la universidad, Elana no mostró oposición. Por el contrario, aceptó con paciencia las mentiras y traiciones de Mohamed, perdonando todos sus errores pasados. Sin embargo, Mohamed aprovechó esa tolerancia. Paso a paso, fue probando los límites de la paciencia de Elana, y su comportamiento se volvió cada vez más extremo. Desde la perspectiva de los padres de Elana, era imposible permanecer indiferentes. Se vieron obligados a intervenir.
aconsejando a su hija que rompiera la relación y se alejara de Mohammed. Con la intervención familiar, durante el primer año, Elana rompió con Mohammed en 2 ocasiones. Lamentablemente, en ambas ocasiones, Mohammed hizo todo lo posible para convencerla de regresar. La tragedia se intensificó cuando, en el segundo año de noviazgo, Elana quedó embarazada de manera inesperada, perdiendo por completo la oportunidad de retirarse de la relación. En septiembre de 2004, Elana y Mohammed se vieron obligados a casarse y se mudaron a una gran casa en la calle Tong Si-yun de Ottawa. Al mismo tiempo, Elana comenzó oficialmente su carrera como cirujana neurológica en un hospital local. En enero de 2005, dio a luz a su primera hija. Sin embargo, el matrimonio y la llegada de la hija no cambiaron la forma de ser de Mohammed. Él seguía siendo autoritario y dominante como siempre. Mohammed vivía según el principio de «yo hago lo que quiero». Al principio, estaba completamente absorbido por su carrera, ignorando por completo a su esposa e hija. Sin embargo, con el tiempo, esa indiferencia se transformó en violencia física hacia Elana. Aunque Elana nunca lo expresó en voz alta, sus padres pronto se dieron cuenta de que su hija estaba siendo maltratada. Lo que más les dolió fue que, en una ocasión, mientras Elana hablaba por teléfono con ellos, Mohammed no respetó en absoluto el vínculo familiar y la insultó y golpeó frente a la línea telefónica. Elana llegó a considerar el divorcio, pero cada vez que mencionaba la posibilidad, Mohammed recurría a amenazas y terror psicológico. Incluso llegó a llamar y acosar a los padres de Elana, advirtiéndoles que no se involucraran en los asuntos de la pareja. Para el segundo verano tras el matrimonio, la relación entre ambos empeoró aún más. La violencia de Mohammed se intensificó. En una ocasión, levantó el puño y le abrió el labio a Elana. Incapaz de soportarlo más, finalmente decidió acudir a la policía, y Mohammed fue acusado de agresión. En ese momento, él estaba cursando su doctorado en la Universidad de Duke. Con un antecedente penal, su carrera académica y su futuro habrían quedado destruidos. Al darse cuenta de esto, Mohammed comenzó a suplicar a Elana que retirara la denuncia. Prometió repetidamente que cambiaría, que trataría mejor a su esposa e hija. Como resultado, Elana accedió a retirar la acusación. Mohammed solo tuvo que firmar un acuerdo de paz y logró superar ese difícil escollo sin mayores consecuencias. Tras el incidente, se mostró más cauteloso y permaneció en silencio por un largo periodo. La relación conyugal pareció incluso mostrar signos de mejora. Para facilitar que Mohammed continuara su doctorado en la Universidad de Duke, la familia se trasladó a Carolina del Norte, Estados Unidos. Hay que reconocer que Mohammed era realmente un talento. Un programa de doctorado de 5 años que completó en solo 3 años y medio, obteniendo su título con éxito. Por supuesto, Elana no se quedó atrás. Al mismo tiempo, recibió una importante beca de investigación científica de una universidad prestigiosa. Para el verano de 2009, la familia había crecido y se convirtió en un hogar de 4 miembros. Regresaron a Ottawa, Canadá, ganándose la admiración de todos, como una familia de retorno triunfal. Ahora, ambos cónyuges eran profesionales destacados en el campo de la medicina, continuando con el desarrollo de sus carreras. Para el año 2012, Elana y Mohammed habían alcanzado la cúspide de sus carreras. En solo una noche, se convirtieron en el centro de admiración de todos. A los ojos de los demás, eran una pareja feliz, con carreras sobresalientes y 2 hijas adorables. Ese mismo año, Mohammed recibió una beca del Calgary College para especializarse en cirugía de columna. Para ello, necesitaba separarse de la familia durante 1 año para estudiar en otro lugar. Pensaban que esta breve distancia fortalecería su relación matrimonial, pero apenas unos meses después, Elana descubrió que Mohammed le estaba siendo infiel. Todos sus amigos le aconsejaron divorciarse, pero Elana seguía indecisa. Para tener un mayor control sobre su esposa, Mohammed propuso que toda la familia se mudara a Toronto para empezar de nuevo. Además,
gastó $1.5 millones en la compra de una lujosa mansión en la ciudad. No mucho después, Elana descubrió que estaba nuevamente embarazada. En octubre de 2013, al nacer su hijo, la relación matrimonial se reconcilió temporalmente durante 2 años. Durante ese periodo, Mohamed concentró todos sus esfuerzos en su carrera y alcanzó un éxito enorme. Se convirtió en un destacado neurocirujano, especializado en casos complejos de lesiones de columna. 2 años después del nacimiento del tercer hijo, comenzaron a aparecer heridas visibles en el cuerpo de Elana. Aunque ella no le contó a nadie el origen de esas marcas, muchas personas lo advirtieron y empezaron a hablar a sus espaldas. En el verano de 2016, Elana descubrió que Mohamed estaba nuevamente involucrado en una infidelidad. Esta vez, se había vuelto insensible. No mencionó el divorcio y se entregó abiertamente a una relación con otra doctora casada. Para noviembre de ese mismo año, Elana estaba completamente agotada por la manipulación de Mohamed, que se extendía por más de 10 años. Cansada de un matrimonio lleno de mentiras, traiciones y violencia, tomó la decisión de divorciarse de manera definitiva. El viernes 25 de noviembre, Elana asistió a una conferencia médica en línea. Mohamed incluso compartió y le dio like a este evento en las redes sociales. El domingo por la noche, al regresar a casa, sacó los documentos de divorcio que ya había preparado, incluyendo las exigencias formuladas por los abogados hacia él. A Mohamed se le pidió que revelara toda la información sobre sus finanzas, pero él, molesto, se negó rotundamente. El 1 de diciembre de 2016, apenas 4 días después de presentar la solicitud de divorcio, Elana desapareció inesperadamente. El día anterior, su madre había tenido una breve llamada con ella. Después de eso, nadie pudo contactarla por teléfono ni por mensajes de texto. Preocupada, la familia se comunicó de inmediato con Mohamed para preguntar por su paradero. Él dio una respuesta extraña. Afirmó que su esposa se había levantado en medio de la noche, había tomado su equipaje y se había ido detrás del médico con quien él le estaba siendo infiel. Sin embargo, los padres de Elana no creyeron en absoluto su versión. De inmediato pidieron a un amigo de la familia que fuera discretamente a la casa a revisar. El resultado fue revelador. El automóvil de Elana seguía estacionado en la vivienda. A la mañana siguiente, los padres viajaron apresuradamente desde Windsor hasta Toronto. Usando la llave de repuesto, abrieron la puerta de la casa y encontraron el hogar limpio y ordenado. Pero la alfombra de la planta baja había desaparecido y el teléfono colgado en la pared había sido retirado. Al escuchar el ruido, Mohamed bajó desde el piso superior y con total naturalidad dijo a los padres: «Ustedes llamaron a la policía ayer. Vinieron y no encontraron nada. Yo les dije que se fue con su amante. Si quieren creerlo, créanlo». Los padres se llenaron de angustia, sabiendo con certeza que su hija jamás abandonaría a sus 3 hijos para seguir a otra persona, y que nunca resolvería un problema huyendo. Su preocupación era acertada. Al día siguiente, el 2 de diciembre, ocurrió un desenlace trágico. Un bombero que paseaba a su perro junto al río encontró bajo el puente una maleta, como si alguien la hubiera arrojado deliberadamente. La maleta parecía abultada. El hombre sospechó que contenía objetos personales y alertó de inmediato a la policía. Al llegar los agentes al lugar, descubrieron que dentro de la maleta estaba el cuerpo sin vida de una mujer. El cuerpo presentaba moretones visibles, evidentes a simple vista. La policía pudo identificar preliminarmente a la víctima sin mucho esfuerzo, ya que en la maleta estaba adherida una etiqueta con el nombre y la dirección de Elana. Cuando la policía intentó contactar a Mohamed para esclarecer los hechos, se dieron cuenta de que él había estado evadiendo sus responsabilidades por miedo a ser culpable. Resultó que, tras el crimen, temeroso de que todo se descubriera, Mohamed había preparado meticulosamente cada detalle para intentar encubrir su crimen. Antes de que todo se descubriera, Mohamed había contactado en secreto a su hermano para pedir ayuda y huir a Toronto.
Temiendo que él escapara al extranjero, la policía desplegó de inmediato una operación de captura integral. Y finalmente, Mohamed fue detenido. Según el testimonio de la hija mayor de Elana, la mañana del 1 de diciembre, tras una acalorada discusión relacionada con el divorcio, Mohamed estalló en ira, golpeando a su esposa con manos y pies. Los gritos de Elana despertaron a su hija mayor, que estaba durmiendo. Al ver que su madre quedaba inmóvil, la niña contuvo el miedo con fuerza, abrió la puerta del dormitorio de sus padres y miró discretamente. La escena frente a sus ojos era aterradora. Su padre estaba en el suelo frente a la cama, como si estuviera sobre algo, pero no veía a su madre, ni escuchaba ningún sonido. Mohamed ordenó a su hija que regresara a su habitación y apresuradamente tomó la maleta, introduciendo en ella el cuerpo de Elana. Tras limpiar la escena del crimen, calmadamente llevó la maleta al auto, condujo hasta la orilla del río y la arrojó desde el puente. Creía que la maleta se hundiría hasta el fondo del río o sería arrastrada por la corriente hasta el mar para que nunca nadie la encontrara. Pero la realidad fue diferente. La maleta no cayó en medio del río, sino que quedó en la orilla. Sin titubear, Mohamed regresó a casa, actuando como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, llevó a los niños a la escuela e incluso volvió al hospital a realizar una cirugía. Para ocultar su crimen, envió varios mensajes falsos desde el teléfono de Elana y transfirió secretamente $640,000 estadounidenses de los ahorros de ella a la cuenta fiduciaria del abogado. La investigación reveló un detalle aún más aterrador. Esa mañana, Elana había llamado por error al número 611, posiblemente por el pánico y tratando de evitar ser atacada por Mohamed. Al principio, él negó todas las acusaciones, pero meses después, para evitar que su hija mayor tuviera que testificar en la corte, Mohamed aceptó declararse culpable de homicidio en segundo grado. Así, un médico brillante, que salvaba innumerables vidas cada día, se convirtió en un asesino despiadado dentro de su propia familia. Mohamed fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional antes de 2030. Este caso no solo es aterrador, sino también una advertencia. El poder, la inteligencia o la posición social no pueden ocultar la verdadera naturaleza de una persona. Una historia tan real que parece sacada de la vida real de la película No hables con extraños, donde la persona más peligrosa es, precisamente, aquella en quien más confías. En el verano de 2019, la comunidad sorda fue sacudida por un misterio que desafiaba toda explicación. Grant Whitaker, un idealista de 25 años impulsado por la visión de crear un mundo mejor, emprendió lo que parecía ser el viaje de su vida, una misión de esperanza junto a su amigo y socio comercial. Pero en lugar de realizar su sueño, Grant desapareció sin dejar rastro, dejando atrás un auto manchado de sangre, un campamento desierto y una serie de preguntas sin respuesta. Lo que comenzó como una historia de inspiración rápidamente se convirtió en un escalofriante relato de traición, secretos y tragedia. ¿Qué realmente le sucedió a Grant Whitaker? La verdad podría ser más oscura de lo que cualquiera imaginaba. En la superficie, Maverick Fisher y Grant Whitaker parecían tener bastante en común. Compartían el sueño de establecer una pequeña comuna agrícola para sordos, trabajando la tierra y retribuyendo a su comunidad. Pero los dos hombres eran, en realidad, amigos muy improbables. Maverick era un showman y un aspirante a influencer en redes sociales. En el verano de 2019, había tenido cierto éxito ganando seguidores en línea. Publicaba regularmente en Facebook y mantenía un canal de YouTube con decenas de miles de suscriptores. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con la naturaleza de su contenido. Maverick era, en ocasiones, controvertido. Creaba videos por su valor de impacto y abrazaba toda la atención, ya fuera positiva o negativa. También publicaba sobre sus aventuras, viajando por toda América del Norte y luego a lugares de Europa. Maverick, de 21 años,
pintaba la imagen de un joven nómada explorando con alegría lugares únicos y bellos alrededor del mundo. Grant, en cambio, era mucho más reservado. Amaba la agricultura y se preocupaba profundamente por su visión de desarrollar una comunidad basada en prácticas agrícolas sostenibles. En este empeño, los amigos acordaron convertirse en socios comerciales después de conocerse a través de una comunidad en línea para sordos. Esa primavera, los dos comenzaron a hacer planes. Grant tenía el conocimiento y la experiencia, mientras que Maverick proporcionaba la exposición que creían sería útil para poner en marcha el proyecto. En el verano de 2019, la pareja trabajó en varias granjas en el norte de California. Maverick grabó sus experiencias y publicó actualizaciones. Para mediados de agosto, habían pasado aproximadamente 3 meses desde que Grant y Maverick comenzaron su aventura agrícola y de viajes. Grant había tomado prestado el Impala azul de 2011 de su abuela para llevar a los dos alrededor. Por lo general, estaba en contacto con su abuela, comunicándose todos los días. Sin embargo, para el viernes 23 de agosto, Grant había estado fuera de contacto durante 4 días. Los mensajes y llamadas no tuvieron respuesta. Insegura sobre su paradero y preocupada por su bienestar, la abuela de Grant contactó a la policía local y denunció su desaparición. El día después de que se reportó la desaparición de Grant, se encontró un Impala azul abandonado en el estacionamiento de una tienda de segunda mano en Clear Lake Oaks, en el condado de Lake, California. La placa de matrícula confirmó que este era el mismo vehículo que su abuela había reportado como robado el día anterior. Las autoridades descubrieron que las puertas estaban desbloqueadas y dentro no había duda de que algo horrible, y probablemente fatal, había ocurrido. Había manchas y borrones de sangre en todo el vehículo, en la consola y los asientos, con una gran mancha en el suelo trasero. El estado del vehículo era profundamente preocupante. La presencia de manchas y borrones de sangre por todo el auto, con una gran mancha en el suelo trasero, sugería que alguien había sido arrastrado desde el lado. El auto fue llevado para un procesamiento más detallado. En ese momento, las autoridades no habían logrado contactar ni a Grant Whitaker ni a Maverick Fisher. ¿Había sufrido alguno de los amigos? ¿O ambos se había involucrado en un delito? Varios días antes de que se encontrara el auto, hubo indicios de que algo no estaba bien. Justo después de las 11 a.m. del martes 20 de agosto, la novia de Grant, Marisa, recibió un mensaje de texto que le pareció extraño y preocupante. Fue enviado desde el teléfono de Grant y sugería que él y Maverick estaban de regreso a un rancho donde habían pasado algún tiempo trabajando previamente. Marisa había tenido la impresión, basándose en los mensajes anteriores de Grant, de que él y Maverick se separarían muy pronto. Sabía que habían tenido desacuerdos sobre sus planes de negocio y que Grant estaba harto. Los dos discrepaban sobre la dirección de la granja comunitaria. Mientras que el enfoque de Grant era principalmente en vegetales y productos agrícolas, Maverick estaba interesado en perseguir la marihuana. Sin embargo, no había indicios de hostilidad subyacente entre los amigos en el mensaje del teléfono de Grant a Marisa esa mañana. El mensaje decía: «Hola, buenos días. Voy a estar atrapado en el rancho de Lee con Mav probablemente por 2 días porque los frenos de mi auto están jodidos. Mav dijo que puede arreglarlo una vez que lleguen las piezas en 2 días. Esto apesta, jajaja». Al darse cuenta de que los amigos estaban en desacuerdo, a Marisa le pareció inquietante el lenguaje utilizado en el mensaje. Grant nunca usaba lenguaje abreviado como CUS en sus mensajes, pero Maverick ciertamente lo hacía. ¿Por qué Maverick estaba enviando mensajes desde el teléfono de su amigo? ¿Y dónde estaba Grant? No pasó mucho tiempo antes de que amigos preocupados comenzaran a publicar en las redes sociales, especulando sobre el paradero de Grant y Maverick. No había habido actualizaciones sobre la agricultura o los viajes. Y el normalmente bullicioso y extrovertido Maverick Fisher había, de manera poco característica, guardado silencio. Tras descubrir el Impala azul, las autoridades buscaron reconstruir los movimientos de Grant y Maverick de principios de la semana. Investigadores de la oficina del sheriff del condado de Lake
se enteraron del desacuerdo entre los dos sobre los planes para la comunidad agrícola. También descubrieron que los dos habían sido vistos juntos por última vez registrándose en un campamento en Richardson Grove. Se suponía que se quedarían solo una noche, registrándose el 19 de agosto y saliendo el 20 de agosto, el mismo día en que Marisa recibió el mensaje sospechoso del teléfono celular de Grant. Al llegar al campamento más tarde esa semana, las autoridades lo encontraron vacío. No había señales de lo que, si es que algo, había ocurrido en el lugar y no había señales de Grant o Maverick. Al menos una parte del mensaje de texto enviado a Marisa había sido veraz. Maverick efectivamente había llegado el día después de la estancia en el campamento al rancho de Lee, una extensa propiedad rural donde él y Grant habían pasado algún tiempo trabajando a principios de ese año. Sin embargo, cuando Maverick llegó, estaba solo y conduciendo el Impala azul. Lee notó una pequeña herida en la mano de Maverick, y él explicó que había estado trabajando en el auto de Grant. Maverick le dijo a Lee que él y Grant habían discutido en el campamento la noche anterior. Según Maverick, había declarado que quería salir de la sociedad y establecer la comuna agrícola por su cuenta. Grant se había enojado y lo atacó, cortándole la mano con un cuchillo. Después de una breve pelea, Grant huyó, dejando a Maverick atrás. Maverick afirmó que se defendió y, decidiendo regresar al rancho, se había llevado el auto de Grant. Creyendo que esta historia era cierta, Lee dejó que Maverick se quedara en el rancho por unos días. Pero durante ese periodo, la especulación sobre la desaparición de Grant comenzó a aumentar en las redes sociales. Para cuando los investigadores llegaron al rancho de Lee para la entrevista, Maverick ya se había ido. Asustado por la noticia de que Grant había sido reportado como desaparecido, había dejado el rancho y se había dirigido a México. Desde el otro lado de la frontera, amigos continuaron enviándole mensajes, presionándolo para averiguar dónde estaba Grant. Eventualmente, un amigo, un hombre llamado Scotty Jackson, logró convencer a Maverick para que proporcionara algunos detalles sobre lo que había sucedido. En ese momento, Maverick le contó a Scotty la misma historia que le había contado a Lee, pero con una alteración significativa. Grant no había huido. Maverick afirmó que después de que Grant se le acercó con un cuchillo, él golpeó a su amigo en la cabeza con una piedra y continuó golpeándolo con la piedra hasta que Grant dejó de moverse. Maverick insistió en que fue en defensa propia. Aterrorizado por lo que había hecho, colocó a Grant en el Impala y condujo hasta el rancho de Lee. Días después, desde México, le envió un mensaje a Lee, reconociendo que Grant estaba, de hecho, muerto. Lee mostró a los investigadores los mensajes de Maverick, que incluían direcciones sobre dónde, en su vasta propiedad, podrían encontrar el cuerpo de Grant. Siguiendo las direcciones proporcionadas por Maverick, las autoridades comenzaron su búsqueda. Las autoridades lograron recuperar el cuerpo de Grant Whitaker, que fue encontrado envuelto en un saco de dormir. Había sufrido trauma por fuerza contundente en la cabeza. Maverick fue localizado en México, y mientras se llevaban a cabo los procedimientos de extradición formal, los investigadores hablaron con él con la ayuda de un intérprete para escuchar su versión de los eventos. Maverick explicó que él y Grant habían montado una sola tienda en el campamento para pasar la noche y habían utilizado 4 grandes piedras en las esquinas para sostener la tienda. Los dos habían discutido y luego permanecieron en silencio durante varias horas. Maverick entró en la tienda para dormir más cerca de la abertura, y más tarde, cuando Grant entró, tuvo que pasar por encima de Maverick para llegar a la parte trasera de la tienda donde había preparado su área para dormir. A través de la oscuridad, Maverick afirmó que solo podía ver la silueta de su atacante. Dijo que Grant entró y se quedó sobre él, mirándolo intensamente, sosteniendo un cuchillo. Maverick se cortó cuando levantó la mano para bloquear el cuchillo y fue empujado casi afuera de la tienda durante la lucha. Agarró una de las piedras en la esquina de la tienda y con la piedra en la mano, golpeó a Grant hasta que pudo huir. A través del intérprete, Maverick explicó a los detectives lo que había ocurrido a continuación.
Cuando se le preguntó por qué Grant lo había golpeado, Maverick respondió que pensaba que Grant iba a golpearlo, pero era difícil de decir porque era tarde en la noche y solo podía ver la silueta de Grant. Cuando se le pidió que demostrara qué movimiento estaba haciendo Grant cuando le agarró la mano, Maverick dijo que no sabía. Continuó diciendo que después de que Grant murió, estaba asustado y no sabía qué hacer con el cuerpo. Admitió que no estaba pensando con claridad y que pensaba que pasaría mucho tiempo en prisión por haber matado a alguien. Maverick explicó que decidió ir al rancho de Lee, utilizó el vehículo todoterreno de Lee y mencionó que el cuerpo olía, así que lo cargó y planeó dejarlo en el bosque. Agregó que no estaba en su sano juicio, se sentía paranoico, y compró un billete de autobús de Greyhound a Tijuana, México, porque no quería ir a prisión por algo que nunca tuvo intención de hacer. Maverick también le dijo a los investigadores dónde podían encontrar la tienda. Había sido enrollada, plegada sobre sí misma y colocada dentro de un contenedor antes de ser escondida en el rancho de Lee. Los expertos forenses que intentaban reconstruir los eventos a través del análisis de salpicaduras estaban en desventaja. El arrugado del material había oscurecido la precisión de su análisis. Sin embargo, todavía creían que la sangre tenía una historia que contar, y era una que contradicción la versión de los hechos de Maverick Fisher. Con base en la ubicación de la mancha en la esquina inferior de la tienda, los expertos forenses dedujeron que Grant probablemente había estado acostado cuando fue golpeado, no de pie o en medio de una lucha, como había afirmado Maverick. Esta evidencia física se alineaba con lo que los investigadores del condado de Lake ya habían sospechado. Maverick Fisher estaba mintiendo. Maverick fue extraditado y acusado de asesinato en primer grado premeditado. Después de hablar con varias personas que conocían a ambos hombres, quedó claro quién de los dos era más probable que fuera el agresor, y no era Grant Whitaker. Además, el daño en la cabeza de Grant había sido severo. Al recrear el escenario, los detectives creían que Maverick podría haberse escapado con 1 o 2 golpes defensivos, pero la magnitud del daño sugería un arma más grande o una cantidad excesiva de rabia. Esto formó parte del argumento presentado en las audiencias previas al juicio de Maverick. Con base en lo observado durante la autopsia, el trauma se encontró en el lóbulo temporal izquierdo, y el médico forense confirmó que se había utilizado fuerza excesiva. Las manchas en la tienda sugerían que Grant había estado acostado, lo que podría significar que muy probablemente estaba durmiendo y completamente inconsciente del peligro que representaba su antiguo amigo. ¿Cómo más podría Maverick haberlo golpeado con tal fuerza? Los esfuerzos posteriores de Maverick por cubrir sus huellas, abandonando el auto, escondiendo a Grant en el rancho y huyendo a México, eran señales claras de su culpabilidad. La forma en que el acusado actuó después de la muerte era inconsistente con la defensa propia, ya que no buscó ayuda para Grant. En cambio, huyó con el cuerpo. No hay nada que respalde su declaración de que Grant se le acercó con un cuchillo. No hay evidencia que apoye esa afirmación. La evidencia sugiere que Grant entró en la tienda hacia su saco de dormir, mientras Maverick, enojado por su discusión, lo golpeó varias veces con una piedra. La fuerza utilizada haría difícil que Maverick mantuviera el equilibrio si Grant estuviera de pie. Solo se puede usar el sentido común para ver que este escenario no tiene sentido. A medida que se acercaba la fecha del juicio de Maverick, los procedimientos se retrasaron varias veces, notablemente por el inicio de la pandemia de COVID-19. Maverick estaba ansioso porque el juicio avanzara rápidamente. Sus abogados informaron que estaba aislado mientras estaba bajo custodia, incapaz de comunicarse claramente con los demás, lo que estaba afectando negativamente su salud mental. Presionaron para que el juicio comenzara lo antes posible. Se encontró una solución para trasladar el tribunal a un lugar más grande en el recinto ferial del condado de Lake. El edificio espacioso permitía el distanciamiento social recomendado y acomodaba al jurado completo, los suplentes, el personal del tribunal, los equipos legales y varios intérpretes. El juicio comenzó en octubre de 2020. Maverick enfrentó cargos no solo por asesinato en primer grado premeditado,
sino también por los cargos menores de homicidio voluntario e involuntario, así como una serie de cargos relacionados con la sustracción del vehículo de Grant y el asalto con un arma. Maverick subió al estrado en su propia defensa. Cuando lo hizo, el aspirante a influencer, que usualmente era exuberante y hablador, se mostró contenido. Esperó pacientemente a que cada pregunta fuera interpretada, respondiendo en la mayoría de los casos muy brevemente. El extrovertido alegre se había vuelto sombrío. Se le pidió a Maverick que demostrara la altercación que llevó a la muerte de Grant. Describió cómo agarró la mano de Grant, que sostenía el cuchillo, y la llevó al suelo. Grant cayó, pero aún se movía. Maverick dijo: «No sé qué tipo de movimiento estaba haciendo, pero después de que lo empujé y cayó, Grant todavía se movía, así que agarré la piedra». La fiscalía buscó establecer que cada golpe con la piedra fue un acto de premeditación. Argumentaron que Maverick podría haber parado, pero eligió no hacerlo. Maverick no buscó ayuda de otros campistas en los sitios cercanos. En cambio, testificó que inmediatamente después del incidente, sintió un alivio de que el monstruo que temía ya no era una amenaza. Nunca pensó en llamar al 911. En su lugar, siguió un sendero desde el campamento hasta el río, llevando la piedra que había usado para golpear a Grant. Allí, la arrojó al agua. Maverick reflexionó sobre las emociones que sintió en ese momento. De hecho, había dos emociones. La primera fue la realización de que estaba en problemas graves. La segunda fue el alivio de que el monstruo que estaba tratando de devorarme ya no estaba allí, algo así. Ese tipo de alivio. Mi corazón latía con fuerza. En serio, latía tan fuerte que me estaba dando calambres en el estómago. No podía contener la orina. No me hice pipí en los pantalones, pero me costaba contenerme, y mi corazón latía con fuerza. Ni siquiera sé la palabra para describir ese sentimiento. Maverick estuvo en el estrado durante 3 días completos, proporcionando un relato completo de lo que afirmaba que había sucedido. El juicio duró 3 semanas, con testigos expertos de la fiscalía testificando que la única manera en que Grant podría haber sufrido sus lesiones era siendo golpeado con una gran piedra sostenida con ambas manos. También afirmaron que el primer o segundo golpe habría incapacitado a Grant, permitiendo a Maverick la oportunidad de escapar, pero no se detuvo y huyó en ese momento. La ambigüedad de la evidencia física trabajó en la defensa de Maverick. La tienda dañada generó dudas sobre la precisión del análisis de salpicaduras, y los investigadores nunca recuperaron el arma del crimen, la piedra que Maverick había sostenido en su mano. Los testigos que atestiguaron sobre el temperamento de Grant Whittaker estaban divididos. Algunas personas cercanas a Grant le dijeron al jurado que podía tener problemas de temperamento y rabia, mientras que otros insistieron en que ese no era el caso en absoluto. El jurado deliberó durante 2 días y medio, y su veredicto envió ondas de choque a través de la comunidad sorda en línea. Muchos influencers habían estado siguiendo el juicio de cerca a través de canales de noticias en línea, ofreciendo comentarios en tiempo real. Maverick Fisher fue absuelto de asesinato en primer grado. El jurado no creía que Maverick hubiera matado a su amigo con intención. Sin embargo, por el cargo de homicidio involuntario, Maverick fue declarado culpable, así como por tomar ilegalmente el Impala. El jurado no logró llegar a un acuerdo en otros 2 cargos: homicidio voluntario y asalto con un arma mortal. Hablando con Daily Moth News después del veredicto, un jurado explicó que consideraron que el testimonio de Maverick era en su mayoría creíble. Creían que la discusión había tenido lugar horas antes de la muerte de Grant, lo que llevó a algunos jurados a descartar el asesinato como un acto llevado por el calor del momento, lo que significa que el homicidio voluntario no aplicaba. Además, las fotografías del corte en la mano de Maverick sugirieron a los jurados que Grant probablemente tenía un cuchillo, incluso si no tenía la intención de matar a Maverick con él. La mayoría de los jurados creían que la percepción de Maverick de que su vida estaba en peligro era razonable, por lo que concluyeron que el incidente fue un acto de defensa propia, aunque uno que se fue demasiado lejos. Después de 1 o 2 golpes, Maverick debería haber parado.
Después de su extradición de México y antes de que comenzara su juicio, Maverick estuvo bajo custodia. Durante ese tiempo, fue visitado por un blogger de Alabama llamado Blake Tucker, quien estaba interesado en el caso de Maverick. Le pidió al presunto asesino detalles sobre el campamento y el arma del crimen, y Maverick estuvo encantado de complacerlo. Proporcionó a Blake detalles sobre el campamento y una descripción de la roca. Con esta información en mano, Blake viajó a Richardson Grove. Blake recordó que solo había un campamento con un río, por lo que era muy obvio. Miró a su alrededor y recordó que Maverick le había dicho que no podía recordar nada porque estaba asustado. Maverick había dicho que lo único que podía recordar era la luz de su teléfono reflejándose en un chaleco salvavidas naranja cerca del río. Blake vio el chaleco salvavidas naranja, pero no encontró el arma del crimen. Decidió buscar por su cuenta. Pasó horas levantando roca tras roca, hasta que notó algunas rocas claras y brillantes que parecían nuevas. Las sacó y las dejó secar. Una vez secas, Blake vio que una de las rocas tenía una mancha de sangre seca de color marrón rojizo. Blake dijo que era obvio y que se sintió enfermo. Después de descubrir lo que creía que era la roca usada para matar a Grant Whittaker, notificó al guardabosques. Sin embargo, después de compartir sus hallazgos, el guardabosques pareció desestimar la evidencia. El guardabosques explicó que era muy común que los campistas usaran rocas para matar peces antes de cocinarlos. Esto tenía sentido para Blake, pero el guardabosques le agradeció por traer la roca y la envió para una investigación más profunda. Aunque le dijeron a Blake que la roca sería enviada para una investigación más profunda, se sorprendió al enterarse más tarde, cuando el caso fue a juicio, de que no se mencionó el arma del crimen. Posteriormente se le informó que la roca nunca había sido ingresada como evidencia. Después de descubrir la roca ensangrentada en el río, Blake se encontró nuevamente con Maverick mientras estaba bajo custodia. Le dijo: «La encontré. Encontré el arma del crimen». La reacción de Maverick fue sorprendente. Era puntiaguda en un extremo, ¿verdad? Era grande, aproximadamente del tamaño. ¿La encontraste? Estoy tan feliz de que la encontraste. Estoy tan contento de que la encontraste. Llévatela. No dejes que la policía la encuentre. Oye, déjame decirte, si la evidencia encontró esa roca, estoy jodido. Porque con solo una mano, parece que puedo hacer eso con una mano. ¿Podría hacerlo con una mano? No con una mano. Este video del intercambio de Maverick ha sido interpretado por muchos como una confesión de asesinato. Ya sea que la roca que Blake encontró fuera o no el arma utilizada esa noche, Maverick concede que la que usó era demasiado grande para ser sostenida con una sola mano. Había agarrado el arma con ambas manos durante el ataque a Grant, una conclusión que la fiscalía había teorizado en el juicio para probar el asesinato en primer grado. Cualquiera que haya sido lo que ocurrió que llevó a la muerte de Grant Whittaker, no sucedió de la manera en que Maverick Fisher había testificado. La fiscal de distrito, Susan Crowns, presentó una moción para volver a juzgar a Maverick Fisher por los cargos que quedaron en un empate. La decisión del jurado había dejado a la familia de Grant Whittaker sintiéndose robada de justicia. El equipo de defensa de Maverick argumentó que no había precedente para volver a juzgarlo por un cargo de asesinato. Después de la absolución, no podía enfrentarse nuevamente a cargos de primer grado. Sin embargo, también argumentaron que volver a juzgarlo por el cargo de homicidio voluntario, en el que el jurado había quedado en empate, no tenía sentido, dado que Maverick había sido condenado por homicidio involuntario. Contradicción sería la base legal volver a juzgarlo por homicidio voluntario. Las circunstancias que llevaron a la muerte de Grant Whittaker no podían cumplir ambas condiciones simultáneamente. El juez explicó que la decisión tomada por el jurado fue que el señor Fisher era culpable de homicidio involuntario. El juez también declaró que realmente no podía ser homicidio voluntario porque, en las circunstancias, requeriría un estado mental diferente. El juez estuvo de acuerdo con este hallazgo. Esta decisión trajo otro sentido de alivio a Maverick.
Mientras era escoltado fuera de la sala del tribunal, se detuvo y firmó una sola palabra: libre. Maverick Fisher fue condenado a 4 años en prisión estatal. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, terminaría cumpliendo este tiempo en la cárcel del condado. El tiempo que Maverick ya había pasado bajo custodia durante el transcurso del juicio se acreditó a su sentencia total. La fiscal de distrito, Susan Crowns, declaró en la audiencia de sentencia que calculó que Maverick cumpliría 270 días adicionales en la cárcel o prisión antes de ser liberado en libertad condicional. Basándose en la evaluación del jurado sobre lo ocurrido, Crowns creía que esta sentencia era apropiada. Solo esperaba que, en algún momento, Maverick mostrara de alguna manera que sentía remordimiento por lo que le hizo a Grant Whittaker. Sus cálculos resultaron ser en gran medida precisos. En 2021, después de 1 año y 7 meses en la cárcel del condado, Maverick Fisher fue liberado. Desde entonces, ha regresado a las redes sociales, donde continúa publicando videos en sus canales de Facebook y YouTube, a medida que la extraña evidencia sale a la luz. La gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué realmente le sucedió a Grant Whittaker y su compañero? ¿Fue solo un accidente desafortunado? ¿O hay algo más oscuro detrás de esta misteriosa desaparición? Los detalles de la desaparición de estas 2 jóvenes ambiciosos han dejado una profunda huella no solo en la comunidad sorda, sino también en cada uno de nosotros. ¿Qué opinas de este caso? ¿Puedes encontrar alguna pista que no se haya revelado? ¿Ha hecho algo alguna vez? No, nunca. Siempre se ha quedado en la propiedad de la curtiduría. Sabe dónde debe estar y dónde no. Estaba en el patio, donde se suponía que debía estar. Vino aquí y esa fue la última vez que la vimos. El 26 de julio de 2015, a las 6:08 p.m., se recibió una inquietante llamada al 911 de un residente de un complejo de apartamentos de Santa Cruz, en California. La persona que llamó era Laura Jordan, y sus palabras eran sencillas pero llenas de pavor. Su hija de 8 años, Madison Middleton, estaba desaparecida. Buenas tardes, y nos alegra que se haya unido a nosotros. Comenzamos con las últimas novedades sobre la búsqueda de la niña de 8 años desaparecida de Santa Cruz. En una conferencia de prensa a primera hora de esta mañana, la policía de Santa Cruz anunció que habían ampliado su área de búsqueda a 4,5 millas cuadradas y habían llamado al FBI, que cuenta con recursos adicionales para ayudar. Los equipos de búsqueda con chaquetas naranjas están recorriendo una gran zona de Santa Cruz, con la esperanza de encontrar alguna señal de Madison Middleton. La niña fue vista por última vez en los alrededores del complejo poco después de las 5 p.m. Niggy está sin teléfono stantiat. Entonces, ¿qué le pasó a esa niña? ¿Vamos a averiguarlo? Santa Cruz es una ciudad costera de California con un ambiente relajado y belleza natural. Ubicada entre las montañas de Santa Cruz y el Océano Pacífico, la ciudad tiene una población de alrededor de 602,000 habitantes, lo que fomenta una comunidad muy unida que valora la sostenibilidad y la creatividad. La ciudad también cuenta con parques llenos de secuoyas ideales para practicar senderismo y hacer picnics, galerías de arte, boutiques y una gastronomía variada que encanta a su animado centro. Ya seas un surfista, un entusiasta de la naturaleza o un amante de la cultura, Santa Cruz promete una experiencia inolvidable en California. Y aquí comienza nuestra historia. Madison Middleton, conocida cariñosamente como Madison, nació el 5 de octubre de 2006 en Santa Cruz, Condado de Santa Cruz, California, UU. Sus padres, Laura Jordan y Mike Middleton, la criaron en el complejo de apartamentos Tannery Arts Center. La infancia de Madison estuvo llena de alegría. Encontró la felicidad en la natación, el baile y sus pasiones por los lobos, la conversación y el arte. Su sentido del humor era realmente notable. La llamábamos Chatty Madison. La naturaleza amistosa de Madison le permitió hacerse amiga de todos. La vida transcurría tranquila y llena de felicidad en el complejo,
hasta que ocurrió una tragedia imprevista el domingo 26 de julio de 2015. La madre de Madison, Laura, estaba jugando a un juego de mesa con una amiga que había venido de visita. Madison estaba esperando a que terminaran, pero decidió aprovechar un regalo que había recibido recientemente: una patineta blanca, vestida con un vestido morado y luciendo un casco de bicicleta negro. Condujo la patineta por el patio durante toda la tarde hasta que el sol comenzó a ponerse a las 4:00 p.m. Varios vecinos vieron a Madison en el patio incluso después de eso, y se la vio unas cuantas veces más dando vueltas. De vez en cuando, se detenía para charlar con otros niños, pero también estaba contenta sola. Tenía mucha libertad para jugar donde se sentía cómoda. Laura dijo de su hija que alrededor de las 5:07 p.m., el último avistamiento conocido de Madison ocurrió cerca de los buzones afuera del estacionamiento de la planta baja. Este avistamiento fue capturado en videovigilancia. Trágicamente, esta fue la última vez que alguien la vio. Después de ese momento, Madison desapareció inexplicablemente. Al caer la tarde, Laura comenzó una búsqueda desesperada de puerta en puerta dentro del complejo. Pero nadie tenía información sobre el paradero de Madison. La preocupación de Laura aumentó aún más al no poder encontrar ningún rastro de su hija. Sabía que Madison era una niña segura de sí misma, pero no quería andar sola ni relacionarse con extraños. Sintiendo la urgencia de la situación, Laura decidió involucrar a la policía e hizo una llamada al 911 a las 6:08 p.m. para denunciar la desaparición. Cuando la llamada de socorro llegó al Departamento de Policía de Santa Cruz, los oficiales respondieron de inmediato a la situación. Inundaron el complejo de apartamentos Tannery Arts Center y comenzaron la búsqueda de Madison, haciendo circular fotos de la niña desaparecida. La comunidad pronto se unió, con cientos de voluntarios, incluidos amigos, familiares e incluso residentes sin hogar de Santa Cruz, uniendo fuerzas para peinar el vecindario circundante. Esta maravillosa niña. La habríamos oído. No lo entiendo. Nadie lo entiende. La habríamos oído. Estaba justo aquí, dijo un voluntario. Hemos revisado todas las tiendas de campaña y los campamentos de personas sin hogar. Muchos de nosotros hemos estado despiertos toda la noche. Hemos ido desde el río hasta la playa, hasta Paradise Park. Todos estaban decididos a encontrar a Madison en las montañas que bordean la ciudad. Al darse cuenta de la urgencia, el equipo de búsqueda y rescate de la oficina del sheriff fue llamado esa noche para que prestara su experiencia. Una unidad canina de búsqueda y rescate especialmente entrenada de la Oficina Estatal de Servicios de Emergencia se unió al esfuerzo. Durante las últimas horas del domingo, el Departamento de Policía de Santa Cruz y las agencias aliadas permanecieron en alerta. Los detectives siguieron todas las pistas, sin dejar piedras sin remover. A pesar de su búsqueda exhaustiva, aún no se han logrado avances significativos. Dada la gravedad de la situación, el Departamento de Policía de Santa Cruz también se comunicó con el FBI para obtener asistencia adicional. En cuestión de horas, el FBI respondió desplegando un equipo de agentes y recursos para apoyar la búsqueda de Madison. Los esfuerzos combinados de las fuerzas del orden locales y los agentes federales se intensificaron, todos con la esperanza de encontrar a Madison y reunirla con su familia. El lunes 27 de julio de 2015, el Departamento de Policía de Santa Cruz, el personal del FBI y los equipos de búsqueda y rescate del Condado de Santa Cruz y los condados cercanos continuaron con sus esfuerzos de búsqueda. Aproximadamente 50 agentes del FBI llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva puerta a puerta dentro del complejo de Tannery. Al mismo tiempo, los detectives de Santa Cruz revisaron meticulosamente los botes de basura y solicitaron a los residentes que abrieran sus vehículos en los estacionamientos de Tannery. A las 11 a.m. de esa mañana, la policía de Santa Cruz clasificó oficialmente la desaparición de Madison como un caso de persona desaparecida. No lo llamamos secuestro. Todavía estamos en las primeras etapas de nuestra investigación. Lo llamamos: estamos buscando a una niña perdida
afirmaron las autoridades. Al acercarse la marca de 24 horas desde que desapareció, la policía decidió volver a centrarse en el complejo de apartamentos en sí, comenzando una búsqueda más exhaustiva e intensiva de los edificios. A las 7:55 p.m. del 27 de julio, la búsqueda llegó a su fin cuando se descubrió el cuerpo sin vida de Madison en una bolsa dentro de un contenedor de reciclaje, ubicado en el garaje del primer piso del complejo de apartamentos. El cuerpo había estado oculto, lo que dificultaba su localización. Este desgarrador descubrimiento entristeció profundamente a los oficiales. La policía de Santa Cruz, California, tiene a un niño de 15 años bajo arresto en relación con la desaparición y aparente muerte de una niña de 8 años. Sin embargo, los oficiales no revelaron las razones específicas del arresto del niño. Las autoridades no revelaron la identidad del niño arrestado, ni brindaron más detalles en ese momento, lo que dejó a la comunidad en busca de respuestas y esperando claridad después del devastador giro de los acontecimientos. La única pista disponible fue el video de la angustiada madre del niño, cuando lo detuvieron para interrogarlo. Muchos detalles, como la causa de la muerte de Madison y las razones detrás de ella, permanecieron desconocidos. Durante una conferencia de prensa a las 11 a.m. del 28 de julio, el jefe de policía, Kevin Vogel, proporcionó más detalles a los periodistas. Explicó que alrededor de las 7:55 p.m., un detective de la policía de Santa Cruz realizó un segundo sondeo más exhaustivo del complejo, que incluyó la búsqueda en un contenedor de reciclaje ubicado en un recinto en la estructura de estacionamiento del primer piso del complejo Tannery Arts Center. El cuerpo de Madison fue descubierto dentro de ese contenedor de reciclaje. El jefe Vogel señaló que el cuerpo de Madison estaba oculto de una manera que no era obvia ni fácilmente aparente. La investigación condujo al arresto de un menor de 15 años que residía en un apartamento en la propiedad directamente sobre el lugar donde se encontró el cuerpo de Madison. Estaba cerca cuando descubrieron a Madison y posteriormente fue detenido. Los investigadores del Departamento de Policía de Santa Cruz lo entrevistaron en las primeras horas de la mañana y finalmente lo arrestaron por el asesinato. Además, se encontraron pruebas que vinculaban al sospechoso con el crimen, y Madison parecía haber sido atraída al apartamento del sospechoso voluntariamente. Se determinó que la menor fue asesinada dentro del apartamento del sospechoso esa misma noche. Después de la conferencia de prensa, una vigilia con velas atrajo a varios cientos de personas que se reunieron para honrar la memoria de Madison. La madre también organizó un evento especial, Aullido por Madison, donde se animó a los participantes a aullar a la luna, en homenaje a la afición de Madison por los lobos. Este evento resonó profundamente entre las personas que compartieron sus momentos de recuerdo, a través de imágenes y videos en las redes sociales. En respuesta al trágico homicidio, los líderes de las escuelas de la ciudad de Santa Cruz tomaron medidas proactivas y ofrecieron consejos a los padres sobre cómo guiar a sus hijos a través de las desgarradoras consecuencias. Animaron a los padres a ayudar a sus hijos a comprender la situación y afrontar sus emociones. Las circunstancias que rodearon la muerte de Madison provocaron una respuesta destinada a abordar cualquier concepto erróneo o percepción falsa sobre la causa de la tragedia. El objetivo principal era garantizar que los niños no se culparan a sí mismos ni a los demás por la desgarradora situación. Durante el mayor tiempo posible, se mantuvo confidencial la identidad del adolescente responsable de la muerte de la niña. Pero esto cambió cuando el fiscal de distrito del condado de Santa Cruz, Jeff Russell, emitió una declaración en la que afirmaba que había pruebas suficientes para acusar al adolescente como adulto. Los cargos incluirían asesinato en primer grado, secuestro y otros delitos permitidos por la ley en determinadas circunstancias. Russell explicó que la decisión de acusar a alguien como adulto, en lugar de como menor, depende de la naturaleza de los delitos y de las pruebas disponibles. Dada la información en ese momento, los cargos podrían presentarse como adultos y la fiscalía estaba considerando este curso de acción. El nombre del adolescente se dio a conocer con este anuncio: Adrián González. Adrián vivía con su madre
Reggie de Melick Factor en el Tannery Arts Center, lo que lo convertía en vecino de Madison. Adrian era el único hijo de Reggie Factor y Abraham Lomay González. Nacido en octubre de 1999 en el Sutter Maternity and Surgery Center en Santa Cruz, la vida temprana de Adrian estuvo marcada por dificultades. Su crianza fue descrita como problemática debido al divorcio y la inestabilidad financiera frecuente, incluidos problemas con el empleo y la vivienda. Cuando tenía menos de 2 años, su padre, Abraham González, fue arrestado bajo sospecha de asalto grave con un arma mortal y delito menor de agresión. Abraham fue condenado solo por el cargo de delito menor y sentenciado a 3 años de libertad condicional. Mientras tanto, Laura luchó por encontrar un trabajo estable, dependiendo de los cupones de alimentos antes de finalmente conseguir un puesto en un centro de atención médica en Live Oak, donde trabajó durante muchos años. En 2008, Laura encontró empleo en una tienda Dollar Tree en East Cliff Drive, cerca de la Fort Worth Avenue, en Live Oak. Allí trabajó como cajera, reponía estanterías y se encargaba de las entregas, ofreciendo comida, juguetes, artículos para fiestas y otros artículos a precios rebajados. El entorno de trabajo de Laura en Dollar Tree se volvió cada vez más incómodo cuando su jefe le hizo insinuaciones no deseadas, la tocó a la fuerza y la obligó a realizar actividades no deseadas con promesas de trato preferencial. En respuesta, Laura presentó una demanda por acoso y llegó a un acuerdo extrajudicial en mayo de 2013 por una suma no revelada. Después de dejar Dollar Tree, enfrentó graves dificultades económicas que la llevaron a quedarse sin hogar. Ella y Adrian buscaron alojamiento temporal con amigos antes de finalmente encontrar residencia en el Centro de Servicios para Personas Sin Hogar en Coral Street, en Santa Cruz. En busca de condiciones de vida más estables, más tarde se mudaron al Tannery Arts Center, donde Adrian creció junto con otros niños, incluida Madison. El 27 de abril de 2021, en un tribunal, Laura confrontó a Adrian por el dolor que le había causado, recordando cómo habían crecido juntos como hijos de la Tannery y habían asistido a fiestas de cumpleaños en el mismo apartamento donde luego mató a la pequeña. La revelación de que Adrian pudiera cometer tal acto conmocionó a la comunidad, especialmente en lo que respecta a una niña como Madison. Inicialmente, algunos vecinos especularon que el incidente podría haber sido un desafortunado accidente, posiblemente resultado de un juego infantil que salió mal. Creían que Adrian, asustado por la situación, podría haber intentado ocultar la escena. Estas sospechas no eran del todo infundadas, ya que parecía ser un adolescente típico de la zona. Conocido por sus impresionantes habilidades con el yo-yo, había trabajado como consejero en la Tannery y era un estudiante de primer año en la escuela secundaria de Santa Cruz. Para muchos, parecía un niño normal que pasaba el tiempo jugando con su yo-yo. Un vecino expresó su afecto por Adrian y lo describió como un niño excepcional e incluso como su niño modelo. Esta incredulidad colectiva subrayó el marcado contraste entre la percepción que tenía la comunidad de Adrian y la inquietante realidad de su participación en la trágica muerte de Madison. Pero las publicaciones en las redes sociales sugirieron que Adrian era un joven angustiado que podría haber estado luchando contra la depresión. Un examen de la cuenta de Instagram de Adrian, ahora deshabilitada, reveló signos de su agitación interna en las semanas previas a la muerte de Madison. Publicó una serie de mensajes crípticos que insinuaban sus luchas, expresando sentimientos de ansiedad e inseguridad. En una publicación, mencionó que vestía todo de negro para intentar parecer poderoso, mientras ocultaba su ansiedad paralizante. La última publicación en la página de Instagram de Adrian se realizó el lunes 27 de julio de 2015, el día en que se descubrió el cuerpo de Madison. Esta publicación presentaba un video de lo que parecían ser sus dedos tocando Mad World de Tears for Fears en un teclado, con el subtítulo que acompañaba la letra del estribillo de la canción: "Los sueños en los que estoy muriendo son los mejores que he tenido". La canción está notablemente asociada con la película clásica de culto de 2001, Donnie Darko.
que cuenta la historia de un adolescente con problemas atormentado por visiones de un conejo gigante que lo influyen para cometer delitos. El momento escalofriante de esta publicación de Instagram está marcado por el hecho de que se hizo mientras cientos de voluntarios estaban afuera de su apartamento buscando desesperadamente cualquier señal de la niña desaparecida. La publicación y otras en su página plantearon inquietudes sobre el estado mental del chico y se sumaron a la gravedad de la situación. Katie Carroll, amiga de Adrian de la escuela secundaria, brindó información valiosa sobre su personaje. Ella lo describió como un introvertido que luchaba contra una depresión profunda durante su amistad 2 años antes del incidente. Katie recordó un incidente angustioso cuando Adrian la llamó tarde en la noche, amenazando con saltar del techo de su edificio. En respuesta, ella y su madre intentaron conseguirle ayuda alentándolo a buscar terapia, pero la amistad finalmente terminó porque él seguía hablando de querer terminar con su vida. A pesar de esto, Katie reveló que nunca presenció ningún comportamiento autolesivo por parte de él. Después de que su amistad terminó, Adrian se preocupó por Katie y otra amiga que también se distanció de él. A pesar de su fijación, Katie aclaró que él nunca la amenazó directamente. Después de la noticia de las acciones de Adrian, Katie revisó sus viejos mensajes de Facebook con él y se encontró con mensajes inquietantes. Un mensaje decía: "Me iré eventualmente", mientras que otro contenía la críptica declaración: "Algo grande sucederá en la escuela secundaria". Después del arresto, surgieron más detalles sobre los trágicos eventos del día en que le quitó la vida a Madison. Durante su entrevista policial, confesó haber atraído a Madison a su apartamento con la promesa de helado. Luego la sujetó y la sometió a un asalto brutal antes de deshacerse de su cuerpo en un contenedor ubicado en el estacionamiento de abajo. Salieron a la luz más revelaciones sobre el comportamiento del chico mientras buscaba a Madison. Adrian estaba entre los muchos voluntarios que participaron activamente en los esfuerzos de búsqueda. Un vecino reveló a los medios de comunicación que los acosaba constantemente con preguntas sobre el progreso de la búsqueda del cuerpo de la niña. Además, se acercó repetidamente a la policía, preguntando sobre el avance del caso, incluso cuando todavía estaban tratando de localizarla. Aún más impactante fue el motivo de Adrian detrás del crimen. Reveló que había estado contemplando quitarse la vida y decidió cometer el horrible acto para observar cómo reaccionaría la gente a sus acciones al quitarle la vida a una niña inocente. Su obsesión con el caso finalmente lo llevó a su arresto. El día en que se descubrió el cuerpo, estaba observando atentamente la búsqueda. Cuando los oficiales encontraron a Madison en el contenedor, comenzó a correr, aunque no habría podido ver lo que habían descubierto. El 30 de julio de 2015, Adrian hizo su primera comparecencia ante el tribunal. Enfrentó cargos de secuestro, asesinato y agresión. Vestido con una camiseta verde y pantalones caqui en el centro de detención juvenil, se mostró solemne y respondió: "Sí", cuando se le preguntó si deseaba renunciar a su derecho a un juicio rápido. Pero no se declaró culpable ese día. A Adrian se le asignaron los defensores públicos Larry Bingham y Lila Sayer para que lo representaran en los procedimientos legales. En los meses siguientes, el proceso legal ganó impulso. El fiscal del condado solicitó con éxito su traslado a un tribunal de adultos. En agosto de 2017, se celebró una audiencia para determinar si sería juzgado en un tribunal de menores o de adultos. El último día de la audiencia de traslado, el 24 de octubre de 2017, marcó el momento en que se decidió el destino de Adrian. El juez del Tribunal Superior del Condado de Santa Cruz, John Salazar, que presidió la audiencia, resumió el testimonio de varios médicos y profesionales psiquiátricos que habían sido llamados durante el caso. Sus testimonios revelaron que el joven sufría de depresión. Caracterizado como un sociópata sin empatía, se enfrentó al juicio del juez Salazar, quien describió sus acciones como crueles, insensibles y calculadas. Basándose en su evaluación, el juez Salazar consideró que Adrian no era apto para los tribunales de menores,
que están diseñados para rehabilitar a los jóvenes delincuentes antes de que alcancen la edad de 23 años. Salazar citó 3 elementos legales para respaldar su decisión: el nivel de sofisticación de El Chico, como lo atestiguaron varios maestros que lo describieron como inteligente y observador, y la gravedad y las circunstancias del crimen, que justificaban un juicio en un tribunal de adultos. Cuando el juez Salazar emitió la orden, las emociones se desataron entre los familiares y partidarios de Madison, quienes gritaron de alivio y acogieron con agrado el resultado de la audiencia. En una declaración preparada, el juez revisó la evidencia, incluido el testimonio de los expertos mentales y la policía, y finalmente, dictaminó que Adrián González sería juzgado en un tribunal de adultos. Fue trasladado de inmediato a la cárcel central mientras esperaba el juicio. El juez Salazar comentó que la falta de remordimiento y la actitud tranquila inmediatamente después de matar a Madison Middleton, de 8 años, fue lo más atroz que había presenciado en más de 27 años en el tribunal. La madre y el abuelo de Madison soportaron 9 semanas de testimonio perturbador y quedaron satisfechos con la decisión del juez. La madre de Madison describió la experiencia como agonizante y destacó el estrés de oír llorar al médico forense en el estrado y la tarea del jurado de ver fotografías perturbadoras de lo que le hicieron a su hija. A pesar de que no vio las fotografías, expresó su profunda preocupación por el jurado que tendría que verlas, reconociendo que esas imágenes son imposibles de olvidar. Tras la decisión del juez, el abogado defensor de Adrian, Larry Bingham, expresó su decepción a los medios de comunicación y reveló sus planes de apelar la decisión. Ahora que el caso de Adrian se está llevando a cabo como un juicio de adultos, las implicaciones eran significativas. Si se lo declaraba culpable, se enfrentaría a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Adrian fue trasladado rápidamente del centro de detención de menores a la cárcel del condado de Santa Cruz, con una fianza de $5 millones. En mayo de 2018, durante los procedimientos para adultos relacionados con el asesinato de Madison, Adrian se declaró inocente. Ese mismo año ocurrió otro incidente angustioso que involucró al padre de Madison, Mike. Mike Middleton, el padre de Madison, guardaba sus cenizas en una urna de cerámica dentro de su coche. Desafortunadamente, un ladrón de coches entró y robó la urna, y hasta el día de hoy, las cenizas de Madison no han sido devueltas. En 2019, el Senado estatal aprobó la SB 391. Una ley que impide que los niños de 15 años o menos sean transferidos a un tribunal de adultos. Pero el juez de Santa Cruz, John Salazar, declaró posteriormente que la ley era inconstitucional. Los abogados defensores de Adrian apelaron esta decisión ante la Corte Suprema del Estado, con la esperanza de que si el tribunal confirmaba la constitucionalidad de la SB 391, Adrian podría ser enviado de nuevo al sistema de menores. La madre de Madison, Laura, criticó la ley, calificándola de ridícula. Después de posteriores impugnaciones legales, la Corte Suprema del Estado finalmente confirmó la constitucionalidad de la SB 391, en un fallo emitido el 23 de febrero. En consecuencia, el juez Salazar retiró el caso de Adrian del sistema judicial para adultos. Este fallo marcó un avance significativo en los procedimientos legales de Adrian y potencialmente afectó su sentencia. En abril de 2021, el caso de Adrian fue transferido al sistema judicial de menores, donde inmediatamente se declaró culpable de todos los cargos en su contra. El 27 de abril de 2021, durante la sentencia, el padre de Madison, Mike Middleton, habló sobre la tremenda pérdida que sintió. Reconoció que aceptó la pérdida, pero enfatizó que no hizo que el dolor fuera más accesible. Solo le permitió encontrar algo parecido a la paz. La madre de Madison, Laura, aprovechó la oportunidad para reproducir un video de casi 4 minutos grabado por la propia Madison, dando un recorrido por el Tannery Arts Center donde vivían. Mientras se reproducía el video, Adrian apartó la mirada de la pantalla. Siamotatagia. Después de esto, también habló. Afirmó que no tenía intención de exacerbar el dolor con sus palabras
y reconoció el sufrimiento que había causado. Expresó su compromiso de trabajar en sus problemas para evitar que alguien experimente una tragedia similar. Esperaba que, con el tiempo y sus disculpas, la familia de Madison pudiera encontrar en sus corazones el perdón. Adrian fue sentenciado a una división estatal de justicia juvenil, donde podría ser elegible para ser liberado en tan solo 3 años y medio. Sin embargo, su periodo máximo de reclusión se extiende hasta que cumpla 25 años. Además del tiempo cumplido, Adrian debe registrarse como delincuente de por vida y pagar $2,000 en concepto de restitución. En respuesta a la sentencia, Mike Middleton expresó su decepción, afirmando que Adrian no mostró suficiente remordimiento durante la audiencia. Consideró que las expresiones de remordimiento de Adrian parecían poco sinceras, preparadas y manipuladas, lo que reflejaba su profunda insatisfacción con el resultado. Dijo que esperaba que Adrian nunca más tuviera la oportunidad de hacer algo así. Eso es lo que tiene que pasar. Lisa Jordan, la abuela de Madison, dijo que la sentencia era una broma y expresó su frustración. Estará en la cárcel por un tiempo y luego lo dejarán ir. Podrá salir libre y, cuando lo haga de nuevo, tal vez lo tomen en serio, dijo Lisa. Por lo que sabemos ahora, cuando Adrian cumpla 25 años, no habrá garantía de que sea liberado del sistema de justicia juvenil. Se puede solicitar al tribunal que extienda su tiempo en custodia, lo que podría ofrecer algún alivio para la familia de Madison. Sin embargo, el dolor causado sin duda permanecerá en sus corazones para siempre. Al finalizar el caso de Madison, no podemos evitar sentir la profunda tristeza y pérdida que experimentaron su familia y la comunidad. Una pregunta persiste mientras reflexionamos sobre las acciones de Adrian. ¿Las autoridades tomaron la decisión correcta al manejar el caso de Adrian, considerando la gravedad de sus acciones? Más importante aún, ¿qué se puede hacer para reformar y mejorar el sistema de justicia juvenil, para abordar de manera eficaz los casos de delitos graves cometidos por jóvenes? Comparta sus opiniones en la sección de comentarios a continuación.